Ahora, en griego la palabra que designa el placer es hedoné. Hedoné se puede traducir por placer, por gozo, por delectación, por disfrute, ¿no? Complacencia. Bueno, el asunto es que, vale, va a aparecer con posterioridad a Platón aparecerá una escuela que es la escuela hedonista, pero ya Platón habló sobre el placer, sobre considerar que el placer da la felicidad. Y entonces él presenta tres argumentos en contra de esta idea, tres argumentos que a mí me parecen muy interesantes, que son, el primero de todos es que placer y malestar están mezclados, placer y dolor están mezclados, son como las dos caras de una misma moneda, no por una razón, porque uno nace del otro. Por ejemplo, tú tienes una tarde de descanso muy agradable y muy placentera si por la mañana has trabajado, de manera que o bebes un vaso de agua fría, riquísima y tal, si has pasado calor, si tienes una sensación de calor que te alivia esa. Entonces, quiero decir, parece que hay un momento en el cual Sócrates le quitan unos grilletes o algo así cuando está en prisión y tal, y entonces dice, qué placer poder andar libre y tal, ¿vale? Y entonces algo así como, claro, el placer de andar libre solamente lo saborea el que ha tenido puestos los grilletes. O sea, los grilletes hacen que andar libre se convierta en un placer. De modo que el argumento es muy, muy fuerte porque placer y dolor, placer y malestar son correlativos. No podemos hablar de placer sin hablar del malestar del cual te has librado. Una comida exquisita, también otro ejemplo, una comida exquisita, pues claro, deja de ser exquisita si la tomas todos los días. Quiere decir, ya el placer ya no es el mismo, porque claro, si todos los días comes esa comida exquisita, se acabó el placer. O sea, y por ejemplo, yo que sé, las bromas, los chistes, claro, si en una situación de seriedad, de no sé qué, entonces el chiste alivia, la broma se agradece, se disfruta el disfrute, pero claro, pues si esas personas que están siempre haciendo chistes, si todo es un chiste, si todo es una broma, si no hay seriedad, pues no hay chiste, no hay. Bueno, el caso es que entonces yo tenía un amigo que decía, disfrutar, la vida es disfrutar de la vida, o sea, la felicidad de la vida es disfrutar de la vida. Sí, pero disfrutar, o sea, el disfrute estás diciendo entonces que la felicidad de la vida es disfrutar de la vida y sufrir de la vida, porque claro, porque el disfrute va ligado a lo otro, no son las dos caras de una misma moneda que no puedes coger una sin la otra. Bueno, ese es el primer argumento. El segundo argumento, que también estaría en relación con esa respuesta de decir, la felicidad de la vida es disfrutar de la vida. Vale, pues es que claro, hay placeres de distintas categorías, quiero decir, hay muchos placeres. La palabra placer se puede aplicar a placeres físicos, o se puede aplicar a placeres más intelectuales, o más, quiero decir, puede ser un placer, si tienes varicela, puede ser un placer aliviarte rascándote. Cuando te rascas, pues experimentas un gran placer porque estabas molesto, ¿no? Pero claro, también puede haber placeres de otro tipo, como yo que sé, pasear con un amigo, hablando, charlando, eso puede ser muy placentero, o escuchar una sinfonía de no sé qué música que te parezca muy agradable. Quiero decir, hay categorías de placeres, hay una jerarquía, de manera que el que diga que el placer es la felicidad tiene que decir qué placeres son los que, porque habrá unos como de una categoría, otros de otra. Quiero decir, la palabra placer se queda vacía si decimos cualquier cosa agradable es placer. Bueno, pues entonces habrá que establecer una jerarquía. ¿Qué placeres son las que dan la felicidad? ¿Qué placeres? ¿Cuáles son? Vale, y por último, el último argumento es que el placer también va ligado al deseo. Es decir, cuando tienes un deseo, lo satisfaces y entonces te quedas muy a gusto. Bien, pero el problema es que los deseos en el hombre no son finitos, son infinitos, ¿no? Los deseos en el hombre no se acaban. Los deseos en el hombre son incompatibles unos con otros. Es decir, si quieres disfrutar de ir a subir a la montaña, pues ese día no puedes ir al teatro. Entonces, quiero decir, muchas veces son incompatibles, tienes que elegir. Y además, y sucede que además no se acaban nunca en el sentido de que, claro, tú tienes hambre, comes, te quedas muy a gusto y luego el hambre reaparece, es decir, no se acaba nunca. Dice
Platón utiliza un símil que es que el ser humano es como un botijo lleno de agujeros. Entonces vas llenando el botijo, pero como tiene agujeros se va vaciando, de manera que nunca está lleno, nunca está completo. El ser humano que piensa que la felicidad consiste en llenar el botijo, pues se frustra porque es imposible llenarlo, ¿no? Los deseos no se acaban, no se agotan en el hombre y nunca va a estar colmado. De manera que el placer pues tiene esa limitación. O sea que de alguna manera, si tienes que el placer es la felicidad, te estás condenando a ser infeliz, porque nunca, la vida nunca te da la plenitud esa de la satisfacción de todos los deseos, porque es imposible. A veces porque son incompatibles, otras veces porque reaparecen, y otras veces porque son infinitos, porque el ser humano no tiene una lista de deseos y ya, se acabó, no. Cuando consigue uno, aparece otro. Bueno, pues nada, estos 3 argumentos contra el placer a mí me parece que son muy interesantes, muy inteligentes, y no se trata de despreciar el placer como, el placer es una cosa mala. No se trata de que sea mala, se trata de estos argumentos que ha dicho Platón.